Estamos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. En este viernes 30 de septiembre del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero y coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. El saludo a ti, a todos nuestros compañeros en cabina. Llegado este viernes a toda la audiencia de la Z101 que ha estado con nosotros como cada mañana. Y por supuesto, como siempre, agradecidos a Dios que nos da un día más de vida y una oportunidad de volver a estos micrófonos de la Z101. A su presidente, don Bienvenido Rodríguez Durán, también por la oportunidad. Destacar, parece que casi coincidimos Felipe ayer, porque también participamos ayer en una actividad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ayer hubo un panel muy interesante sobre pensamiento económico y esencialmente hay una serie de conversatorios que ayer inició de la colmena, correctamente. Las abejas de la colmena. Y esto inició ayer con un panel de pensamiento político sobre Joaquín Balaguer. Muy interesante porque la figura de Balaguer genera mucha polémica, obviamente divide las aguas. Hay gente que olvida que adjunto a sus estudios de Derecho, el doctor Balaguer, cuando estuvo en la legación diplomática en Madrid, hizo estudios en lo que en ese entonces se conocía como economía política. Es bueno, y ayer de hecho fue parte de del conversatorio que allí se tuvo. El estudio de economía no se hizo de manera pura o separada, hasta bastante avanzado el tiempo. De manera que Balaguer, aunque no se puede demostrar que se graduó, no hay tesis, no existen documentos que lo prueben, pero sí existe la prueba de que sí lo estudió. Y ayer, con la presencia de Bernardo Vega, historiador, economista por demás, y quien ha participado y participó en muy distintas etapas de la historia del Estado Dominicano, desde la reforma del 61, donde se introdujo el impuesto sobre la renta por primera vez, pasando a su condición de miembro del Banco Central por muchos años y luego de gobernador del Banco Central en el gobierno de Salvador Blanco, pues fue una de las participaciones cimeras de ese conversatorio, donde también estuvieron jóvenes economistas brillantes como Harold Vázquez, doctor en economía, con una preparación extraordinaria, catedrático precisamente de INTEC, y el joven Manuel Montaz, que es a su vez de los decanos de esa materia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Un encuentro extraordinario. Ahí estuvo también el director de la Fundación Joaquín Balaguer, Joaquín Ricardo, y otros más. Ahí no se estaba haciendo laudos ni se estaba haciendo un juego de elogios. Ahí se hizo señalamientos también críticos y señalamientos de cuestionamiento, por lo que básicamente se estaba tratando de discutir y debatir de cuáles fuentes en materia teórica había bebido el presidente Balaguer, tanto en su etapa previa a 1960 como en su etapa previa a 1966. Y ahí es donde viene un detalle interesante. Entre el año 62, cuando se exilia el presidente Balaguer y se va vía la Nunciatura, brinca la pared de la Máximo Gómez 25 hacia la Nunciatura, en una de las huelgas más famosas de la historia de la República Dominicana, 12 días de protestas, y se marcha a los Estados Unidos, donde estuvo hasta el año 65. Resulta que en esos años el doctor Balaguer escribió muchos artículos, y la inmensa mayoría de ellos versaban sobre su visión económica y sobre sus críticas a lo que estaba haciendo el gobierno del triunvirato, los triunviratos, porque hubo dos procesos llamados triunvirato, y su visión, obviamente, de sus críticas tenía que surgir desde un punto de vista, de entender qué era lo correcto, qué era lo propicio, y qué haría él en caso de tener, pues, en sus manos el poder, ya lo que le tocaría a partir del año 66, aunque con cambios entre el discurso y la práctica. Así que fue bastante interesante también su retorno en el 86, donde sin cambiar el chip, manteniendo una idea del viejo desarrollismo, de la sustitución de importaciones y de un Estado pequeño con un presupuesto que nunca podía tener déficit, porque esa era su manera de ver el mundo, y con un nivel de endeudamiento bastante bajo, como le toca ver ya ahora otro mundo, tras el consenso de Washington, tras las medidas de choque del Fondo Monetario, tras una economía que ya estaba haciendo la evolución a economía de servicios, y por eso la crisis 89, 90, 91, ¿cómo la manejó? Hasta que finalmente terminó cediendo
a técnicos de su propia administración y de las sugerencias del CONEP y de otros actores importantes de la sociedad dominicana, y que como resultado de esa concesión de que ustedes entienden es lo mejor que podemos hacer, entonces surge el espíritu de las reformas del 91-92 que hemos dicho, y para mérito del propio doctor Balaguer, porque no tiene que ser idea de un presidente todo lo que se hace en su gobierno. A veces lo mejor que hace un presidente es, rodeándose de los que saben, dejarlos ser, dejarlos fluir y avalar las decisiones que puedan como consejo tomar. La reforma arancelaria, la reforma laboral y la reforma tributaria de esos años, que terminó generando un espacio de igualación de las reglas, de disminución de costos para crear riqueza y sobre todo del crecimiento y la explosión de la capacidad productiva de la República Dominicana, llegando al nivel de dejar en 1996 el poder diciendo que le dejaba un avión cargado de combustible en la pista al doctor Leonel Fernández, e imponiendo incluso que algunas de las decisiones que se tomaron económicamente en la administración 96-2000 ya venían programadas precisamente a partir del cuerpo de esas reformas, y una de ellas era la privatización de las empresas públicas que habían sido de Corde, que a su vez habían sido las empresas de Trujillo, que habían sido nacionalizadas por el Consejo de Gobierno, y a las que el propio Balaguer, cuando estaba todavía en el poder y antes de cederlo al Consejo de Gobierno de Bonelli, se había opuesto a privatizar, viendo su resultado años después y en lo que se habían convertido, y con los escasos y pírricos niveles de productividad, pues la decisión que debió tomarse, más allá de que se critiquen las formas, una decisión que yo creo que cualquiera que hubiera gobernado en ese momento estaba conminado a tomar. Así que creo que fue definitivamente un conversatorio muy interesante, de mi parte muy honrado de haber sido su moderador, además de por primera vez en 17 años volver a nuestra universidad, a nuestra alma mater. Tenía ese tiempo que no accedía, no entraba a una de las aulas. Miren, señores, curiosamente, y no es ninguna sorpresa que el tema nos resulte interesante, ya tocado por el compañero Manuel Conde, por lo tanto nos toca darle un enfoque complementario desde otro punto de vista, pero que va en la misma dirección a la del interesantísimo comentario de nuestro compañero. Señores, el mundo cambia más rápido que las burocracias y las oligarquías que están en las burocracias. Y voy a citar un ejemplo muy práctico, que de hecho traí esta mañana para hablar de por qué cambia más rápido el mercado laboral de lo que aquellos que pretenden diseñarlo. Cuando los electrodomésticos de línea blanca comenzaron a desarrollarse en la década de los 60 y comenzó a aparecer un producto que ahora facilitaba en el hogar aquellas tareas domésticas que antes costaban esfuerzo físico o a las que había que ir a un negocio en específico a hacerlas, ahora con lavadora, secadora, licuadora y más adelante microondas, entre otros productos, comenzaban a llegar al hogar estos aparatos que facilitaban la vida, incrementaban el consumo energético, pero aligeraban la carga del trabajo físico manual a la ama de casa, y casi siempre a familias o numerosas o a las trabajadoras domésticas que acompañaban a las amas de casa. Pero con la llegada de esos aparatos, que primero empezaron por las élites, pero que luego fueron masificándose y llegando a través de la misma transformación de esos productos, comenzaron a llegar a las clases medias y medias bajas. Yo recuerdo, por experiencia propia diré, cuando la lavadora ya de plástico, ya no la lavadora metálica pesada que tenía mi abuela, sino las lavadoras de plástico más ligeras y movibles, eran alquiladas en mi pueblo, se alquilaban. Usted necesitaba lavar, juntaba la ropa el sábado y un individuo iba en una camionetica y le llevaba una lavadora y se la alquilaba por horas y la iba a buscar cuando terminaba el alquiler en la tarde. No ha desaparecido todavía. Pero ha disminuido porque ya el precio del producto ha disminuido, pero todavía la masificación de las ventas, la aparición de las tiendas y de las importadoras por una masificación de la producción abarató el costo a un punto tal que ya las clases emergentes hace tiempo pues pudieron adquirir el producto y no necesariamente necesitar su alquiler. Ahora, con la llegada de esos productos, ¿qué necesitaba también llegar? Quien la reparara y le diera mantenimiento. ¿Y a dónde iban a buscarlo? ¿A Japón? ¿Lo iba a mandar a la General Motors o la Hyundai de Buchan? No. Apareció la necesidad, y la necesidad la llenaron individuos que primero, con una base empírica, porque así los recuerdo perfectamente, habían sido los electrónicos del pueblo, a los que le llevaban circuitos, chips, arreglaban televisores de tubos de vacío. Pero viene el cambio. ¿Y cuál es el cambio? Señores, la miniaturización de aparatos que antes ocupaban muchos espacios. ¿Usted sabe lo que pesaba un televisor de los años 80 y los 70? Usted sabe, como decían los reparadores, la barriga que tenía un televisor Emerson, por ejemplo, de los años 80. Esto fue cambiado por la miniaturización de cambiar de tubos de vacío a microchips
con la revolución del silicio, el sílice, que en inglés se dice silicon, hay gente que cree que es silicona, es sílice, por eso está el Silicon Valley, no es el Valle de la Silicona para ponerle a los pechos grandes a las mujeres, no, es el Valle del Sílice, que es a su vez dentro de los minerales, dentro de las combinaciones minerales y químicas, la que se utiliza para hacer los chips y microchips. Con la disminución del uso de los espacios, comienza a adelgazar el tamaño del producto, comienza a aligerarse el peso de la línea blanca y también tiene que cambiar, ¿saben qué? La preparación del que lo repara. La ocupación de reparar productos electrónicos, llámense computadoras, electrodomésticos o de cualquier vía, le comienza a dar a través del conocimiento de la electrónica y la reparación de circuitos y también la electromecánica un enorme campo laboral a un montón de gente que sin la necesidad de tener tal vez una oficina, sin la necesidad de tener un taller muy grande, sino teniendo sobre todo los equipos de trabajo y el conocimiento técnico de manera itinerante casi siempre, porque siguen existiendo los talleres a donde se llevan aparatos, no han dejado de existir, pero en la inmensa mayoría de los casos se convirtió en un trabajo itinerante de gente que se mueve en un motor, en una guaguita, a veces incluso utilizando el propio transporte público y va al lugar a donde le llaman, como antes hacía el plomero y como lo siguen haciendo muchísimos otros reparadores, a hacer una parte del trabajo. Pero ¿qué resulta? Los aparatos hoy todos pasaron a simplificarse. No, todo lo contrario. Unos se simplificaron y qué bueno, pero hubo otros que se convirtieron en verdaderos laberintos tecnológicos. Y yo tengo dos ejemplos en mis manos y son los aparatos celulares, que comenzaron siendo un lujo, que comenzaron siendo un juguetito de ricos, que comenzaron siendo un aspecto que solo veíamos a grupos económicos muy acomodados, pero que por su masificación otra vez, por su disminución de costos de fabricación, por su masificación universal, terminaron en los bolsillos, señores, de gente trabajadora. Pero los celulares se dañan, los celulares se frisan, los celulares se rompen. ¿Y qué necesitaba gran parte de sus usuarios? Repararlos, porque no todo el mundo contaba con el capital y la facilidad de mañana comprar uno nuevo. ¿De qué se terminaron llenando las plazas anteriormente que solo eran de tiendas y franquicias? Verbigracia, tenemos muy cerca una que es Plaza Central. Vaya a Plaza Central y encontrará en sus pasillos de sus primeros 2 niveles una multiplicidad de talleres que específicamente tienen como especialidad la reparación de aparatos celulares. ¿Y quiénes están trabajando ahí? Jóvenes que tienen preparación técnica y que salen de ahí, atención, ya no como antes, con un bolsillo roto y con el otro 2 monedas para tomar el carro público. Se da una transformación en el trabajo, porque ya ahora los clientes no son 2 o 3, todos somos potenciales usuarios de la reparación de esos aparatos, porque es posiblemente lo único que nosotros podemos decir, además de la cédula que tiene todo el mundo. En ese sentido, la educación técnico profesional obedece, señores, más que al diseño de un burócrata, más que a un genio político que se siente decir vamos a hacer educación técnico profesional, a una conveniencia del mercado. Estamos rodeados de aparatos que sumaron a su perfección mecánica la complicidad técnica. El teléfono que yo tengo aquí frente a mí ya no es solamente el aparato telefónico que aquella vez se descolgaba, se marcaba con un disco y tomábamos llamadas. No, tiene, entre otras cosas, una memoria. Tiene un chip o varios que ayudan a tener distintas utilidades, como son un caller ID, me muestra el número del que llama, puedo colocar en hold una llamada, puedo bloquearlas todas, puedo colocarlas en delay. ¿Y esto qué hizo? Transformó un teléfono normal de entrada y salida de llamadas en un pequeño computador con una pantalla táctil que tiene unas funciones. ¿Y quién ahora lo repara? El que antes reparaba solamente la entrada y salida, el técnico que llegaba con el uniforme de la empresa que todos sabíamos. No, cambió, transformó el mercado, un producto que ahora le brinda entonces a quien teniendo unos conocimientos técnicos profesionales que no necesitan, como decía Manuel Conde, de 4 años en una universidad presentando tesis y monográficos, sino de un estudio más corto, pero que se mantiene perfeccionándose en el tiempo, porque esto hay que decirlo. Ya no hay ninguna carrera, ni técnico profesional, ni teórica, ni de humanidades, ni de ciencias exactas, que baste con usted terminar el pensum. La capacitación es permanente para el médico, para el ingeniero civil, pero lo es también para el técnico de reparación, lo es también para el técnico de instalación, lo es también para el diseñador. En ese sentido, la educación técnico profesional, a mucha gente le sorprenderá este dato con el que quiero concluir.
¿Cuál es el país que a usted le viene a la mente cuando piensa en precisión, innovación técnica, fabricación, industria? Bueno, a algunos le verá a la mente Japón, no está mal. A mí me viene a la mente Alemania, que es quizás el Made in más valioso del mundo. Usted toma los Made in, ¿cuál vale más? Y Alemania, si no sale primero, sale segundo. Siempre está ahí. ¿Por qué Alemania tiene ese valor, su hecho en? Porque por años los productos que hemos consumido que vienen de allá no satisfacen. No satisfacen. Y la satisfacción consuetudinaria tradicional construye el prestigio de una marca. Ahora, ¿cómo la ha construido Alemania? Porque todos los alemanes son doctores con 6 posgrados y maestría y todos sacan libros. No, porque su educación secundaria está inclinada a la educación técnico-profesional. Tanto así, que hemos dicho otras veces, su último año de educación ya tiene la posibilidad de una pasantía técnico-profesional, donde el estudiante al graduarse ya acumula un año de experiencia, aunque no gane un salario, le dan una participación, un dinero de dieta y tal vez para movimiento, para el tema del pasaje, pero sale con su currículum, con una participación que puede ser en un taller de metalurgia, siderurgia, que puede ser en un lugar donde se fabrican puertas de vehículos, que puede ser en una cooperativa industrial, que puede ser una cooperativa agrícola, y ese año de experiencia es un valor, ya sea para quedarse en la misma empresa, ahora como empleado, ahora recibiendo un salario, y seguir aprendiendo una serie de oficios técnicos, profesionales, insisto, o ir al mercado y encontrar otra oportunidad. ¿Quiénes van a la universidad? Un grupo disminuido que es la élite económica, o aquellos que ya decidiendo apostar por esas profesiones, bueno, pues deciden concursar y entrar a Berlín, a Bonn, a las grandes universidades alemanas. En ese sentido, hay que establecer que la educación técnico-profesional no es verdad que es sinónimo de pobres que buscan trabajo. Es sinónimo de habitantes que están en capacidad de integrarse al sector productivo y más adelante emprender incluso sus propios negocios, porque no hay rama del conocimiento que fácilmente para más emprendimiento que colocar precisamente soluciones técnico-profesionales, y por eso hemos visto un crecimiento extraordinario en el mercado. Basta con buscar cualquier catálogo de negocios, las anteriores páginas amarillas que ahora no existen de la forma que nosotros nos criamos viéndolas, para encontrar una enorme cantidad de negocios de ese sentido y de ese rubro. Así las cosas, quisiéramos, y con esto concluimos, que se diseñara precisamente, que se atendiera a la realidad. No son las políticas las que cambian la realidad, es la realidad la que tiene que obligar a modificar las políticas que tenemos para encontrar en los recursos humanos que hoy están en las aulas formándose a aquellos que mañana van a trabajar, que donde hay trabajo y hay necesidad, porque si los llevamos a donde el mercado está saturado, vamos a seguir pariendo, ¿saben qué? Desempleados de extraordinarios pergaminos y muy buenos diplomas, pero sin trabajo. Llévatelo, Cundo.